Iniciamos nuestro noticiero con una crónica realizada por nuestro compañero Willy López a propósito de los derrumbes en la vía Sonsón-La Unión. Múltiples movimientos de tierra, carros en la vía y viajeros ansiosos por llegar a su destino. La noche del 10 de abril comenzó con un paisaje inspirador de la zona Páramo. Los cerros Norí, La Vieja y Las Palomas estaban cubiertos por una manta de bruma. Mientras me adentraba en las frías montañas, el color blanco de las nubes se fue tornando cada vez más oscuro y el cielo comenzó a oscurecerse. Mientras ascendía el sector conocido como Aures Guayaquil, comencé a sentir que en mi rostro cayeron gotas de agua. Solo tuve que dar un respiro para darme cuenta de que una gran tempestad estaba por caer. Continué mi camino y solo unos minutos después se liberó la tormenta más fuerte de los últimos 40 años en Colombia. Avanzaba con temor, pues la vía se había convertido en un gran torrencial de agua. Las gotas caían con tanta fuerza que generaban un estallido contra el piso. Los nacimientos cobraron la fuerza de quebradas y dejaron caer piedras y lodo en la carretera, dificultando el acceso, pero aún logrando llegar a mi destino, La Unión. Era la mañana del 11 de abril y veía por la ventana el frío paisaje de la tierra de la papa. Aún no dimensionaba las afectaciones de las fuertes lluvias. Llegó un compañero a decirme: Willy, se ha desbordado el río. Cuando tomé el teléfono para registrar el acontecimiento, noté que en mi WhatsApp tenía mensajes de personas que habían compartido algunas fotos con las afectaciones de la lluvia. La vía hacia Argelia de María estaba cerrada por derrumbes. En Nariño se había llevado la banca al río Samaná. Aguada se encontraba bloqueado por derrumbes y la vía Sonsón-La Unión, que la noche anterior había transitado, estaba cerrado por múltiples movimientos de tierra. Siendo las 8 de la mañana, emprendí el viaje desde La Unión para llegar hasta los puntos donde había ocurrido los derrumbes. Logré avanzar unos 10 kilómetros y apareció el primer volcán de tierra. Ese había dejado la mitad de un carril por donde transitar. Mientras pasaba, un taxista que iba hacia La Unión me dijo: devuélvase que no hay paso. Continué el camino y seguían apareciendo en la carretera múltiples derrumbes, pero se notaba que ya en vía se había avanzado en la coordinación de la tierra, habilitando un carril de la carretera. Mientras continuaba, veía camiones y automóviles estacionados a un lado de la vía. A las 11 a.m. llegué al sector conocido como Guayaquil. Comenzó a aparecer una caravana de autos en la carretera. Cientos de personas esperaban desde muy tempranas horas de la mañana que habilitaran la vía. Me acerqué hasta uno de los grandes derrumbes. Se encontraba una maquinaria pesada removiendo la tierra. Funcionarios de Invías cortaban con motosierras los árboles que habían sido desprendidos. Noté que a mi lado se encontraba un señor y su motocicleta estaba cubierta de barro. Le dije: bueno, afortunadamente ya van a terminar. Él sonrió y respondió: compadre, más adelante hay otro gigante. Yo no creo que pasemos hoy. Esperamos unos 30 minutos mientras habilitaban un carril. Cuando pasamos, solo unas 3 curvas adelante, había otro derrumbe. Este era pequeño, pero tenía algunos árboles que debían ser cortados. Noté que después del montón de tierra no había ningún auto proveniente de Sonsón, lo que me llevó a pensar que más adelante había otro derrumbe. A eso de la 1 p.m. se vivió un momento de tensión entre algunos conductores y las personas que intervenían en estos derrumbes. Cuando terminaron de correrlo, noté que la maquinaria se devolvió en sentido La Unión y unos taxistas taparon el paso para que no avanzara. Los funcionarios insistían en que los tramos correspondientes no eran de jurisdicción de La Unión y que la maquinaria estaba siendo solicitada para atender la emergencia en otras veredas del municipio. Luego de unas mediaciones lograron persuadir para que ayudaran en el trabajo. Me preguntaba: ¿qué era lo que estaba después? Entonces fue cuando decidí avanzar y comencé a notar que al frente de la montaña se encontraba una fila de autos que venían de Sonsón. Era tan larga que venía desde el pie del cañón del río Aures hasta la mitad de Guayaquil. Más de 7 kilómetros de la vía estaban ocupados por una caravana de autos que esperaba transitar por la vía. 36 derrumbes bloquearon la vía Sonsón-La Unión, pero ninguno como el que iba a encontrar curvas después. Más de 50 metros de largo y con una altura superior a los 14 metros, lleno de enormes árboles y rocas, hacían de este el peor panorama para todos. A pesar de que una retroexcavadora proveniente desde Sonsón se encontraba desde las 3 de la mañana removiendo tierra a volquetadas, se escuchaba decir de las personas: Dios mío, hoy no saldremos de aquí. Algunos decían que para la noche se habilitaba el paso, otros preferían devolverse. La angustia se vivía entre las personas. El sector no contaba con señal celular, lo que imposibilitaba la comunicación. El ambiente se puso más tenso al escuchar en el eco del cañón de Laures la sirena de una ambulancia que venía desde La Unión. Cuando llegó el conductor dijo: traen un paciente en muy mal estado de salud. Tenemos que hacer un transbordo sea como sea. En ese momento se generó una motivación en los maquinistas y personas que trabajaban en la situación. No vamos a dejar que se nos muera esa persona, mencionaron. Noté que uno de los ingenieros salió del perímetro restringido y decidí abordarlo para lograr un parte oficial.
Se notaba muy cansado, pero también conservaba la esperanza. Carlos Mario Moreno, ingeniero residente de Invías, me dijo que había recibido unas llamadas de personas alertando los deslizamientos a las 12:30 de la noche. De inmediato inició con el protocolo de seguridad. La esperanza se avivió cuando la máquina proveniente de Sonsón se dejó ver del otro lado de la tierra. En ese momento la multitud gritó emocionada. Llevaba más de 16 horas esperando en medio de la montaña, sin señal y sin dónde comer. Las personas aplaudieron y se sintió un aire de fe. Todos comenzaron a despejar el carril. Se sentían las sirenas de la otra ambulancia que venía desde Sonsón con la persona en grave estado de salud. Las máquinas ya estaban terminando de limpiar el paso, que, aunque estrecho, permitía que el automóvil del equipo médico lograra pasar. Se escuchaban comentarios: ojalá sí pase, Dios mío. Aún seguían cayendo piedras y tierra de las paredes que habían construido las máquinas en medio del derrumbe. Las personas estaban en tensión, con incertidumbre. Cada vez el ruido de la ambulancia se escuchaba más cerca hasta que apareció en medio de una curva. Todo fue tan sincrónico. La máquina acabó de retirar el último montón de tierra y la ambulancia pasó hacia la Unión. Las personas aplaudieron y unos minutos antes de las 5 de la tarde, con un espacio reducido, la vía se abrió y terminó la tan larga noche del 10 de abril.